Nuestro estudio de esta tarde nos lleva al tema de los 4 milagros del Mesías. Durante el tiempo de Jesús, los rabinos judíos tenían 4 expectativas para el Mesías, es decir, 4 milagros, señales que solo el Mesías podía realizar. El primero era la sanidad de un leproso. El segundo era expulsar a un demonio de un mudo. El tercero, sanar a un ciego de nacimiento. Y por último, resucitar a un muerto que había fallecido al menos 4 días antes. Vamos a repasar entonces estas expectativas mesiánicas para ver si de veras Cristo como el Mesías, Jesús de Nazaret como el Mesías, cumplió las expectativas. Cabe decir que estas expectativas no solamente eran inventos de los rabinos, de hecho no eran invento, sino que la mayoría de estas expectativas estaban fundamentadas en el Tanakh, en el Antiguo Testamento, sus escrituras. Ustedes recuerdan que cuando Juan el Bautista fue encarcelado, pasaban los días, las semanas, y no venía su primo Jesús de Nazaret a sacarlo de la cárcel. Fue un momento bajo, fue un momento, lo que nosotros llamaríamos hoy un bajón en la vida espiritual de Juan el Bautista. Porque después de haber designado a Jesús como el Cordero de Dios que quitaría los pecados del mundo por medio de su muerte, incluyendo los tuyos y los míos, él se sintió abandonado allí en esa horrible cárcel. ¿Qué pasó? Envió a 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesús: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Y Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Aquí el Señor Jesús añade aún a los milagros las expectativas que tenían los judíos de los milagros que realizaría el Mesías. Pues aquí él habla de los cojos andan y el Evangelio es anunciado a los pobres. Pero aquí el Señor Jesús habla de los muertos resucitados, que también era una expectativa mesiánica. Nosotros encontramos todas estas en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías. El libro de Isaías habla de la era del Mesías, diciendo: entonces se abrirán los ojos de los ciegos, lo mismo que los oídos de los sordos. Entonces los cojos saltarán como ciervos, y la lengua del mudo cantará, porque en el desierto serán cavados pozos de agua, y en la soledad correrán torrentes. Ustedes pueden ver aquí esta lista de milagros, y casi todos los milagros que menciona el Señor Jesús en Mateo 11, cuando le manda el mensaje a Juan el Bautista, están acá, menos uno, menos la resurrección de los muertos. Pero si vamos a Isaías 26, encontramos también una profecía de la época mesiánica, donde dice el profeta: pero tus muertos vivirán, sus cadáveres volverán a la vida. Los que ahora habitan en el polvo
se despertarán y cantarán de alegría, porque tú eres como un rocío de luces, y la tierra dará luz a sus muertos. Así que todas estas cosas están aquí en el libro de Isaías, profetizando los milagros y las señales que haría el Mesías. Ahora, en cuanto a el leproso o los leprosos sanados, es uno de los primeros milagros que realiza el Señor Jesús, y nosotros encontramos ese milagro allí en Marcos, capítulo 1, versículos 40 al 45. Vino a él un leproso que de rodillas le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Tan pronto terminó de hablar, la lepra desapareció del hombre y quedó limpio. Entonces lo despidió enseguida y le ordenó estrictamente: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Los rabinos habían incluido la sanidad del leproso en una de sus escritos, en el Talmud babilónico que se llama el Sanedrín, numerado 98b. El Talmud era un comentario escrito de lo que los rabinos pensaban significaban los escritos de la Biblia. Así como hoy hay muchos comentaristas que comentan sobre la Escritura, así en el tiempo de los rabinos antes de Jesús, por muchos años antes, habían estado escribiendo estos comentarios. Así que en el Talmud babilónico, escrito por allá en el tiempo cuando estuvieron cautivos en Babilonia, escribe un rabino: ¿cuál es el nombre del Mesías? Los rabinos dicen: el leproso de la casa del rabino Yehuda Hanasí es su nombre. ¿Cómo se dice? Entonces citan a Isaías 53:4. De hecho, nuestras enfermedades las soportó y nuestros dolores los soportó. Sin embargo, lo estimamos leproso, herido por Dios y afligido. Entonces, ¿cuándo vendrá el Mesías? Ve y pregunta, le respondió. ¿Dónde está? Allí a la entrada. ¿Y cómo lo conoceré? Está sentado entre los leprosos, vendando sus heridas uno por uno. Así que, aunque en las profecías de Isaías no se encuentra la sanidad del leproso entre los milagros mesiánicos, entre los escritos del Talmud, los rabinos sí habían incluido el cuadro muy lindo del Mesías sanando y curando y vendando las heridas en el cuerpo de los leprosos. Así que con eso se cumple el primer milagro de el Mesías y se satisface esta expectativa mesiánica. En cuanto a el segundo milagro de sacar un espíritu inmundo que causa a un hombre que esté mudo, también nosotros lo encontramos en la Escritura, que el Señor cumple en Mateo 12, 22 al 26. Entonces lo encontramos de la siguiente manera. Entonces le llevaron un endemoniado, ciego y mudo, y lo sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba.
Toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este el hijo de David? Pero los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Así que aunque el Señor Jesús no solamente saca al demonio de un mudo, él añade que sana a esta tripleta de enfermedades: endemoniado, ciego y mudo, que para ser mudo también tenía que ser sordo. Y de tal modo que él sana a esta persona en presencia de los fariseos, que tenían esta expectativa que el Mesías sanaría a una persona endemoniada y muda. Ellos rechazan y no aceptan, más bien dicen: tú echas fuera a los demonios por el espíritu del príncipe de los demonios, Belcebú. En Juan 9 nosotros vemos cómo el Señor Jesús cumple con la tercera expectativa de los milagros para el Mesías. Porque dice el versículo 1: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió mientras dura el día. La noche viene cuando nadie puede obrar. Mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa enviado. Entonces fue, se lavó y regresó viendo. Por eso los vecinos y los que antes lo habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Y entonces lo que sigue es esa investigación que hicieron los judíos hasta que encontraron a sus padres, porque ellos querían estar seguros que este joven, este señor, había sido ciego desde su nacimiento. Algo como perverso, ¿no? Ellos querían saber si de veras había estado ciego de nacimiento, pero aún así lo querían saber para rechazar a Jesús como el Mesías. El último milagro que se esperaba del Mesías era el más portentoso. Tenía que ver con la resurrección de un muerto que ya había estado fallecido por 3 días o más. Esto era porque los judíos en aquel tiempo creían que cuando moría una persona, su espíritu quedaba divagando entre la casa del muerto y el cementerio por 3 días. Decían que el espíritu se confundía, que se sentía desorientado. Entonces regresaba a su casa, regresaba al cuerpo, iba a la casa otra vez y volvía, regresaba al cuerpo. Y 3 días andaba divagando de esta manera. Pero después de 3 días ya Dios tomaba compasión y se llevaba el espíritu a sí mismo. Así que ya después de los 3 días, el muerto ya no había ninguna esperanza de que pudiera resucitar en esta vida, porque ya Dios se había llevado su espíritu. Esta creencia también está documentada en los escritos de los rabinos y se encuentra acá en el Talmud sanedrínico o el Talmud de Sanedrín, los escritos 90b y 91a, y en otros también.